Bien, estamos de vuelta en edición nocturna con el tema, el problema de las ocupaciones ilegales que tienen prácticamente mucha gente con muchas dificultades, por lo difícil que es recuperar una propiedad cuando ha sido violentamente usurpada por terceros. El licenciado César Nicolás Penso prometió ayudarme con un caso específico. Con un caso te puedo específico. decir, mira, en Los Alcarrizos yo tengo un pariente al cual le ocupó de como una banda, como tal, sobre todo un tipo que después resultó condenado por sicariato recientemente, y ocuparon el terreno hasta una iglesia de un momento a otro. No ha habido manera de lograr sacar a esa gente. Nosotros tuvimos inclusive una oportunidad con el Procurador General de la República, con mucha amabilidad, y lo que él decía es que mientras ese delito no se criminalice, es difícil conseguir que la gente coja miedo de hacerlo. Y tú recuerdas, porque tú eres un poquito mayor que yo y mucho más que ellos, tú recuerdas a aquellas personas que en Villa Altagracia se dedicaron por años, un sujeto muy conocido, es decir, un elemento de izquierda, pero que trabajaba a la derecha, repartiendo terrenos. La otra cosa que yo entiendo, que es mucho en político, esa repartición de terrenos se quedaban siempre con un parte, pedazo, sí. Pero hay los políticos nuestros, folclóricos sobre todo, tienen el temor de que eso se criminalice, porque ellos también han repartido mucho terreno. Ahora, cuando hablan de criminalizar... Y son parte de las ocupaciones. Pero el hecho de que la ley condene o prohíba o haga ilegal eso, ¿no es una forma de criminalizar la Sí, actividad? hablamos de digamos que de la benignidad de las sanciones. Como les decía, es de 6 meses a 2 años. Sí, O sea, y quizás otro aspecto que incide en esta problemática de la criminalización de la ley es que la legislación que establece el Código Procesal Penal ha establecido que este tipo de delito es un delito de acción privada, es decir, no participa ni siquiera el Ministerio Público en el proceso penal. Eso le quita seriedad frente a la Sería como un caso de divorcio o algo así. Sí, es un asunto penal, pero de interés únicamente privado. El Estado no se interesa en esos procesos, ni participa activamente. Entonces, eso manda un mal mensaje. Público, ¿no? Sí, eso manda un mal Pero no se mensaje. considera de orden público. Ese es otro tema. No se considera de orden público cuando Privado. debería ser de orden. Pero sí hay que establecer, porque sí el Estado entiendo que sí ha manifestado la intención de establecer lo que es ese interés público por el hecho, bueno, tú sabes, Félix, la ley 1015, cuando modificó el Código de Procedimiento Penal, sí hay, lo que pasa es que lo deja como en un vacío. Porque elimina de los delitos de acción privada, elimina la violación de propiedad, pero no lo coloca en ningún otro lugar. Sí. Le comentaba ahorita la existencia de un proyecto de ley que cursa en el Congreso, en el que hay dos cosas interesantes. Bueno, primero, aumenta las penas, las aumenta de 2 a 5 años. De 2 a 5. Y segundo, pero hay un tema ahí, que es el problema con las legislaciones aquí. Establece, dentro de lo que es la obligatoriedad de ejercer la acción pública al Ministerio Público, incluye la violación de propiedad en ese artículo. Sin embargo, en otro artículo, incluye la violación de propiedad en los delitos de acción pública en instancia privada, que son delitos que necesitan de una instancia privada, de una denuncia o de una querella de una víctima para que puedan ejecutarse, para que puedan llevarse a cabo. Entonces es una contradicción. Pero hay mucha diferencia, por ejemplo, o debe haber alguna diferencia frente a la ley, ¿no? O en el tratamiento de los casos. Por ejemplo, cuando es una ocupación de una propiedad privada, sea una finca, sea un solar baldío, o sea un inmueble en la ciudad de Santo Domingo o en cualquier otro lugar. Eso es muy diferente, por ejemplo, cuando es una propiedad estatal. El caso de Bahía de las Águilas, por ejemplo, que fue un caso que simbólico, ¿no? Que es casi icónico, diría yo, en el tema de la ocupación ilegal. ¿Cuál es la diferencia entre un caso y otro? ¿Y cómo lo considera la ley frente a uno y frente al otro? Bueno, básicamente en un caso privado, como lo dijo Félix, el interesado es el motor que hace que las cosas suceden, es el que inicia el proceso. En el caso del Estado, bueno, el Ministerio Público, en manos del Procurador, tiene que motorizar esa acción y tiene que iniciar el proceso. En un caso a instancias privadas, en una ocupación de una casa, de un solar o de una finca, el propietario tiene que hacer valer su derecho, y su derecho lo tiene representado en su certificado de título. Tiene que procurar ir a donde el abogado del Estado y solicitar el desalojo de esa propiedad. Ahí es que empieza el problema.
Ahí es que empieza el problema, porque ahí es que empieza el vía crucis, porque entonces empiezan las vistas de conciliación con los ocupantes, empieza el Ministerio Público a darle oportunidades, empieza el propietario a presionar porque le den su fuerza pública, y eso se hace eterno. Pero en el caso de Bahía de las Águilas, que yo creo que es el caso más importante de los últimos años, de una ocupación ilegal, en este caso propiedad del Estado, Mira, patrimonio. ni siquiera ocupación, porque no No, ocuparon. ahí no era Bueno, ocupación. claro, pero era Una división ilegal, una hacer una división repartición. ilegal. Ahí había y ahí implicado un delito todavía mayor, que es la falsificación de títulos, ¿no? Ajá. Entonces, Claro. ¿cuál es la sanción entre una cosa y Sí, otra? no, lo que pasa es que ahí es diferente. Ajá. La violación de propiedad no distingue, por lo menos nuestra legislación actual, de el tipo de inmueble, ¿sí? O sea, de quién es No. el inmueble, si es del Estado o es privado. O sea, igual es la misma sanción ahora. Sí, cuando intervienen otro tipo de delitos, como es el de la falsedad, ya intervienen otras Ahí hay sanción penas. penal, ¿no? En Sí, el ahí caso. hay ya otros son ilícitos penas, penales. exactamente. Otro ilícito que tiene unas penas, unas sanciones Diferentes. mayores de 10 Ustedes años. están hablando en el léxico Jurídico que hay que Ilícito bajarle el nivel penal, porque ¿no? el público lo entiende. Delitos. Sí, no, pero es bueno porque la gente entienda, ¿verdad? Yo creo que una de las cosas que yo siempre he dicho, que cuando los abogados hablan a veces en asuntos que tienen que ver con referencia de carácter constitucional, dejan a la gente, como diría yo, en el limbo, porque hablan de poder concentrado, hablan de derecho difuso y todas esas cosas que la mayoría de la gente no entiende. Así es. Pero vamos a tratar pero de... ilícito penal suena bien, es casi Suena poético, ¿no? Delito Bueno. como tal. Sí. Pero mira, quizás se puede hablar de que esto es un asunto cultural. La gente entiende, primero que nada, que si el propietario no aparece en un tiempo determinado, cojamos ese asunto. Si el rumor es de que se murió en España o en Más cualquier todavía. sitio, vamos a ocuparlo aquí el pedazo. Es que resulta tan difícil tener que ejercer el asunto de un derecho que debe ser elemental y que nos hace sentir que es un país de una inseguridad jurídica marcada. Totalmente. Mire, ¿Cuántas empresas extranjeras aquí Claro. han tenido Uf. dificultad con eso? Así es, Pero muchísimo. las propias autoridades, por ejemplo, yo tengo un caso en Herrera, hace ya muchos años, que el director de la Corporación de Fomento Industrial, no voy a mencionar su nombre porque el padre de un político muy activo hoy, Bueno, se pudo haber ahorrado todo eso diciendo el nombre. después de años de ocupación, decía que la medición que hicieron había que sé yo cuántos metros que yo no había pagado. Entonces los abogados nuestros lo que hicieron fue indicarle que nosotros no tenemos ningún inconveniente que él ocupar atrás. Claro, iba a tener que traer en un helicóptero o caer en un cohete para poder entrar al sitio. Entonces finalmente, pues ellos pretendían venderlo al precio el precio del momento y no al precio al que yo adquirí la propiedad. Es decir, que también de las propias autoridades hay un desconocimiento en muchísimos aspectos. El otro aspecto también es de que muchas veces esos terrenos tienen un proceso de indefinición por el asunto como aquí se hacía antes. No se han deslindado. No, que al no deslindarlo está dentro del ámbito de la parcela número tal, una que comenzaba en el Parque Independencia y terminaba en San Cristóbal. Es decir, en cualquier sitio era que tú podías ponerlo. Ahora, ¿en qué lugar y en qué posición? Ahí venía la ocupación, que en este proceso nacional es un derecho. eso es una realidad lo que usted dice. Hay una problemática que todavía se está dando, los llamados deslindes de gabinete, que son deslindes que no se hacen las mediciones ni se cumple con la ley. En el terreno. sí, En ¿no? el terreno, entonces se superpone una parcela con otra, entonces usted ve un ocupante que dice que ese es su título y que ese es el lugar que le toca en esa parcela, Pero cuando no es así. creo que el GPS Eso ha ayudado Sí, mucho eso ha ayudado muchísimo. bastante, pero- al deslinde, Y se han ¿no? ido limitando las operaciones con carta constancia, Sí, lo cual eso claro, ha ayudado. ya eso ha ya ayudado no es bastante. permitido. Usted, licenciada Ramos, tocó un tema que incluso el fenómeno o el problema ha tenido consecuencias muy negativas incluso para el turismo, porque algunas propiedades que tienen, diría yo, vocación turística han sido ocupadas ilegalmente y eso ha quedado indefinido por mucho tiempo. Eso es así. ¿En qué sitio específicamente? ¿En Puerto Plata? ¿En Bávaro? Bueno, eso pasa en muchos sitios. En el este se da mucho, en el área de Miches, en Samaná, eso pasa muchísimo. Donde Y quiera es que hay terrible, turismo. porque usted tiene enfrente comunidades que se sienten que son auténticos propietarios. Y se sientan y dicen que a ellos hay que pagarle lo de ellos, porque ellos son dueños. Entonces,
cuando usted tiene personas así que son totalmente desaprensivas y que actúan como propietarios cuando no lo son, y usted siente que las dependencias gubernamentales o los organismos que deben vigilar esa situación le dan la espalda o le dan, o mejor dicho, los apoyan, usted se siente como que sin ayuda, sin ningún tipo de respaldo. Entonces, eso es terrible porque la inversión extranjera se espanta, se va, porque ¿quién va a querer venir a invertir en un país grandes sumas de dinero para un desarrollo turístico donde se va a generar empleo, se va a generar una dinámica de dinero circular que va a ayudar a la comunidad con situaciones como esa? Ahora, eso no parece que afecta mucho al turismo porque el turismo sigue creciendo. Sí. Y no ha crecido en ningún otro país como lo ha hecho en la República Dominicana en los últimos años, ¿no? Pero hay que Pero- batallar con pero eso. sí la Pero hay inversión muchos casos, extranjera. hay muchos casos. Hay de eso, muchos de casos que están desconocidos. rezagados por eso. Yo le puedo mencionar el caso de un inversionista extranjero con un terreno en Samaná, Ajá. que él tiene su título y todo, hay unos ocupantes, él pasó por el terreno para ver la situación y el ocupante se lo ofreció en venta al propietario. Exactamente. Pero y Y, eso- le cosas piden, que y le pasan. piden dinero en específico. Sí. Yo de aquí no me voy Y si a él mí me no me decía, dan pero tanto. explícame. A mí hay que matarme para A mí hay sacarme que de darme aquí. tanto. Bien, tenemos que hacer otra pausa. Regresamos después de ella. Continúen con nosotros Ay. en Edición Nocturna.